Bien, si usted forma parte del sistema privado de cobertura de salud de ISAPRES, me imagino que ya se habrá dado cuenta que le subieron el plan de salud. Y esto porque se puso en marcha la ley corta de ISAPRES, ¿no es cierto?, que establece que las ISAPRES no podrán cobrar más allá del 7% de la cotización legal, es decir, ningún tipo de excedente o de pago mayor a ese 7%, se tienen que circunscribir aquello. Y eso, ¿no es cierto?, lamentablemente tuvo como correlato que los usuarios del sistema de ISAPRES vieran incrementado entonces su plan de salud. Lo que se ha señalado es que esto va a generar una nueva fuga de usuarios del sistema privado a FONASA. Y vamos a ver si efectivamente el sistema nacional, el Fondo Nacional de Salud, FONASA, está realmente en condiciones de recibir nuevos usuarios. ¿De qué manera? ¿Cuál es el efecto que todo esto tiene? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él es presidente de la Federación de Asociaciones Médicas de Salud Privada, doctor Rodrigo Julio. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Rodrigo Julio. Tal como te habías dicho, yo soy cirujano vascular, soy médico clínico, no soy ni salubrista ni político, soy un médico clínico que me tocó en este caso ser presidente de la federación. Trabajo la mitad de mi Perfecto. tiempo en el sistema público de salud y la otra mitad de mi tiempo en el sistema privado de salud en Clínica Indisa. Déjame preguntarte y partir preguntándote si es que caso para hacer un diagnóstico más bien previo, ¿no? A ver, las ISAPRES han perdido una cantidad muy importante de afiliados. Solo en 2024 ya van más de 115.000 afiliados que se han ido del sistema de ISAPRES y con estas nuevas alzas en los planes podría aumentar la fuga a FONASA. ¿Cómo se ve el actual escenario? A ver, el actual escenario nosotros lo hemos analizado desde varios aspectos, digamos. La primera es que definimos que la ley corta que se sacó no fue una buena ley. En teoría, lo que se buscaba con la ley corta era dar cierto, o sea, primero pagar la deuda a partir de los abusos que se hicieron en el tiempo, desde la ISAPRE hacia los afiliados. Por lo tanto, tenía que definirse un formato de pago de la deuda hacia los afiliados y hicieron un cálculo que más allá de las críticas eventuales de la forma en la cual se hizo ese cálculo, se calculó en 1.250 millones contra un patrimonio de cerca de 450 millones de dólares del sistema. 1.250 millones de dólares, por cierto, contra un patrimonio de Correcto. 450 millones del sistema. Por otro lado, al aplicarse la tabla única de factores, se produjo una reducción de los ingresos futuros de la ISAPRE, que es variable entre un 8 y un 15%. Entonces, si sumamos los dos efectos que tuvo la ley corta contra la ISAPRE, y eso sumado a la fuga de afiliados, tal como tú dijiste, producto de que se está generando esta situación en la cual hay una crisis económica y por lo tanto ya la gente no tiene para pagar hacia la ISAPRE, eh, se están yendo hacia FONASA. Ahora viene el nuevo modelo de FONASA. Recuerden que la ley corta tenía dos grandes acápites. Por un lado tenía la fórmula de cálculo de la deuda, todos los acuerdos que se llegaron en torno a tratar de darle estabilidad financiera a la ISAPRES, cosa que nosotros cuestionamos un poco. Por otro lado, la creación de una nueva modalidad de FONASA que le diera cierta posibilidad de agua a subsistir a los prestadores institucionales. Y ahí tal vez es bueno, para que la gente entienda, que la salud privada, por una parte, existen las aseguradoras privadas, que son las que financian finalmente a los prestadores de salud. Los prestadores de salud están divididos en dos: prestadores institucionales, que son las clínicas y los centros médicos, y los profesionales propiamente tales, que pueden ser médicos o médicas, kinesiólogos, kinesiólogas, fonoaudiólogos, etcétera. O sea, todas las profesiones que están en torno a la atención de un paciente. Son dos sistemas cuyo fin obviamente es la atención de pacientes. Ese es el leitmotiv de cualquier tipo de sistema de salud y uno trata de hacer lo mejor posible como profesional para dar la mejor atención posible a los pacientes, pero son modelos que funcionan diferentes. El modelo en el sistema público, nosotros funcionamos fundamentalmente en base a equipos. El paciente no elige a su médico, sino que elige la especialidad en particular. En cambio, en el sistema de salud, y a mí me pagan un sueldo en el sistema público, un sueldo que tiene sus reajustes anuales, etcétera, como ya conocemos en el sistema público de salud que se produce. Y en el cambio, en el sistema privado de salud, el pago a los médicos es en función de producción. Es decir, mientras yo más trabajo, más genero. Si yo me ausento, no solamente dejo de recibir el pago, sino que no produzco.
por lo tanto no recibo pago. Son dos modelos que funcionan de manera diferente. Muchos médicos, diría yo, 60% de los médicos hoy día tienen una pata en el sistema privado de salud y la otra en el sistema público de salud. Hay cerca de un 40% de los médicos que trabajan exclusivamente en el sistema privado de salud y un buen porcentaje de médicos que atienden en ambos subsistemas de salud. ¿Ya? Ya, pero Ahora, déjame entender lo siguiente, Rodrigo, te puedo interrumpir porque me interesa mucho explicar. Hay muchas personas que nos están escuchando hoy día y dicen, bueno, pero ¿qué hago? Me quedo en la ISAPRE, asumo el costo, particularmente si tienes una familia, se hace muy duro, muy, muy difícil. Y la otra alternativa es emigro a FONASA. Y no olvidemos que en el marco de la ley corta, precisamente el Congreso aprobó la modalidad de cobertura complementaria, ¿no es cierto?, que busca efectivamente que el Fondo Nacional de Salud, es decir, FONASA, pueda implementarse esto en el primer semestre de 2025 y que permitiría, ¿no es cierto?, que las personas que están en FONASA puedan acceder a las clínicas privadas con mayor holgura. No sé si lo estoy explicando bien. Ayúdame a entender, eh, en definitiva, qué es lo que nos conviene, qué conviene a las personas que aún estamos en ISAPRE, pero que estamos en una situación como la mayoría, ¿no?, que se ve cada vez más difícil. mira, las ISAPRES tienen una regulación particular que es un mix extraño, digamos. Se llaman Ujú. instituciones de salud previsional, sin embargo, es un mix extraño porque no actúan como seguros, pero tienen regulaciones que son diferentes. Por ejemplo, una ISAPRE, en este caso, yo como afiliado a una ISAPRE, la ISAPRE arbitrariamente no me puede echar, independientemente de mi condición de salud. Las ISAPRES por ley entonces no pueden cancelar un contrato, ¿ya? Sino que las ISAPRES, la forma de selección que estaban haciendo era aumentando la prima. Las primas, el que sea el precio base, aumentaba la tabla de factores o aumentaban la prima GES. Esa era la forma en la cual se producían los aumentos de costo de la ISAPRE que llevaron finalmente a la judicialización, ¿ya? Y eso es lo que provocaba que los Ujú. pacientes migraran. Por ejemplo, nunca se cuestionó la calidad de la atención en el sistema privado de salud, los prestadores, sino que el gran cuestionamiento de los pacientes eran ya sea hacia el gasto de bolsillo que se generaba en los prestadores, pero nunca por la calidad de la atención. Ahora, el nuevo modelo MSC de FONASA establece una red cerrada de prestadores, se mantiene en parte el modelo de atención de compra ambulatoria, unas prestaciones ambulatorias como la consulta, es decir, yo pago la consulta igual como lo hacía antes, no varía necesariamente respecto a la modalidad de atención a través de la modalidad de libre elección, y establece un nuevo modelo de compra de patologías que requieren hospitalización a través de un modelo que se llama GRD. Esto se llama Grupos Relacionados a Diagnóstico. ¿Ya? Este modelo de compra GRD, la característica que tiene es que compra soluciones en vez de prestaciones. Al prestador institucional, en este caso, una de las características que tiene es que es un modelo que está muy probado a nivel internacional y la experiencia comparada habla que es un muy buen modelo de gestión. Traslada, eso sí, los riesgos desde el asegurador hacia el prestador, en el sentido de que lo que hace el asegurador en este caso, ya sea FONASA o ISAPRE, porque probablemente este modelo se va a extrapolar también a las ISAPRES, paga, digamos, lo que implica una canasta completa de insumos, valorizaciones, honorarios, etcétera, es decir, una bolsa de dinero en torno a un diagnóstico en particular hacia el prestador. ¿Ok? Este se llama el modelo Ya. GRD. La relación de todas las prestaciones hospitalarias pasa a ser con las instituciones prestadoras más que con los médicos. Hoy día un médico, por ejemplo, en FONASA, para ser parte de FONASA, yo firmo un contrato de adhesión con FONASA, en la cual FONASA me establece mis honorarios y me paga directamente FONASA la prestación que yo realizo. En este caso, la prestación la va a pagar el prestador institucional, es decir, la clínica, y la clínica va a distribuir los montos que corresponden tanto hacia hospitalización, insumos, honorarios, etcétera, los va a traspasar. Espérame. Ya, Ahora, pero ¿cuál Rodrigo, es, déjame, cuál es sí, es que déjame entenderlo porque de repente hay un lenguaje que es un poquito más técnico que para las personas comunes y corrientes que tratamos de entender este tema, ¿no? Nos cuesta un poquito más digerir. A ver, porque si lo podemos traducir en fácil. Yo te hacía la pregunta de en ya, qué medida la decisión, porque las personas van a tener que tomar una decisión. De hecho, la han estado tomando. Por esto esta migración tan importante de ISAPRES a FONASA. La pregunta es,
¿qué elementos hay que tener en cuenta para que esa decisión sea la correcta? O sea, ¿conviene hoy día, frente a un determinado aumento de las primas o de los planes, realmente irse a FONASA? Mira, es una decisión bien compleja. Es más barato FONASA. Si tú lo miras desde la perspectiva económica, definitivamente tal vez el afiliarse a FONASA va a ser más barato. Ahora, los seguros complementarios son individuales. Es decir, no corre como corren las ISAPRES, en la cual yo pago un monto por carga, por ejemplo, que se me va a incluir dentro del total de la cuenta, que no es la misma que el monto total que tú pagas en la ISAPRE, sino que aquí cada miembro de la Ujú. familia va a tener que contratar un seguro complementario. Esa es la primera. Los seguros por ley funcionan a través de una lógica, tienen un modelo de gestión del riesgo a través de la selección al ingreso, siempre. Eso no cambia en lo absoluto respecto a la gran crítica que se le ha hecho a la ISAPRE, que tiene que ver con que es, por ejemplo, el tema de la selección, tanto el ingreso o la tabla de factores, que son dos modelos que existen dentro de la ISAPRE, que son modelos de gestión del riesgo. ¿Ya? Ahora, en el caso de los seguros complementarios, ellos, por ley, tienen derecho a la selección al ingreso o al aumento de las primas en relación a si se trata de un paciente más caro porque tiene enfermedades más graves. Lo que va a hacer FONASA es que los primeros 3 años va a licitar grandes carteras de pacientes. Y al cabo de los 3 años, cada paciente en forma individual tiene que renovar su seguro complementario. Ese seguro complementario actúa bajo la lógica de la Comisión del Mercado Financiero, que es la que regula a los seguros complementarios, es decir, no tienen una regulación sanitaria. Por lo tanto, la ISAP la aseguro en este caso, arbitrariamente, si el paciente es más caro, o le suben la prima, o sencillamente no le renuevan el contrato y este paciente obligatoriamente tiene que migrar hacia el sistema público de salud. O sea, ese es el riesgo que existe desde ese punto de vista. Si tú me ¿Tú te preguntas, refieres a leer? ISAPRE versus seguro Dime, complementario, sí. ISAPRE ¿Cuál sería la versus seguro respuesta? complementario tienen dos regulaciones que son diferentes. Las ISAPRES tienen regulación sanitaria, es decir, un paciente cuando tiene que reclamar por los costos que está haciendo la ISAPRE va a la Superintendencia de Salud y la Superintendencia, con una lógica sanitaria, evalúa si el reclamo del paciente es correcto o incorrecto. En cambio, en este caso, si el paciente va a reclamar al seguro complementario, en este caso el paciente reclama a la Superintendencia de Seguro y a la Comisión del Mercado Financiero, que actúan con una lógica de mercado. Por lo tanto, y no tienen regulación sanitaria. Lo único que se va a hacer desde el punto de vista de regulación sanitaria va a ser las acciones que tienen que ver con FONASA. Hoy día la cuenta de un paciente a través de la modalidad de cobertura complementaria se va a dividir en tres acápites. Un porcentaje que va a pagar FONASA, un porcentaje que va a pagar el seguro complementario y un porcentaje que va a pagar el paciente. Ya los seguros complementarios advirtieron de que ellos tienen una cosa que se llama stop loss o tienen un tope de cobertura. Ese tope de cobertura cubre hasta cierto punto, es decir, patologías más caras, uno tiene que contratar un seguro catastrófico además del seguro complementario. ¿Ya? Por lo tanto, el mercado de los seguros va a crecer enormemente desde ese punto de vista. Por lo tanto, si yo quiero una patología grave, no sé, en el caso de mi especialidad, un aneurisma de la aorta abdominal, una disección aórtica o un infarto, por ejemplo, que son enfermedades caras per se, eventualmente el seguro complementario no me va a cubrir, sino que va a cubrir, sí, todas las atenciones ambulatorias o cirugías relativamente simples que se realizan hoy día en salud en general. En el caso de Ya, a las ver, ISAPRES cuentan con una cosa que se llama correcto. el CAEC o Sí, el seguro catastrófico que está asociado al plan de cada paciente. ¿Ya? La pregunta es, claro, ¿estamos pero cambiando un sistema de salud privado, ¿ya? por otro sistema de salud privado que no tiene las mismas cualidades, que son diferentes per se? Pero espérame, ¿Ya? para entender, Perdona. hay un problema que se va a generar, déjame decirle a nuestros auditores que conversamos hasta ahora con el doctor Rodrigo Julio, presidente de la Federación Médica de Chile. Hay un tema objetivo. Hay gente que no va a poder seguir pagando sus planes de salud de las ISAPRES. No va a poder, porque no da, porque ya las alzas son cada vez mayores y cuando ya definitivamente se elimina la tabla de factores por edad y sexo, más aún más van a subir los planes. Entonces va a llegar un minuto en que las ISAPRES o sea, va a quedar todos los expertos me han repetido esto hasta el cansancio. Va a terminar un grupo muy reducido de personas que probablemente no lleguen al millón que van a estar en ISAPRE. Entonces, la pregunta es, ante esa realidad, ¿qué se hace? Ya, o sea, ante una realidad sí, yo creo que las ISAPRES van a terminar por quebrar. ¿Ya?
Por lo tanto, ahí no va a haber mucha opción de poder decidir en qué lugar Por atenderse, eso. porque en un ¿Y cómo se contexto distribuye de, el sistema de entonces? selección en un contexto de selección adversa, por supuesto que en este caso se corre un riesgo terrible de quiebra de los prestadores institucionales y una reducción de la oferta de atención. O sea, si tú me lo preguntas en esos términos Sí, tan radicales desde el punto de vista de lo que pudiese llegar a pasar, es que efectivamente la industria aseguradora de ISAPRES hoy día va a quebrar y la otra gran pregunta que viene a continuación es cómo quedan los prestadores en este caso para poder seguir atendiendo y se mantenga la oferta de atención. En teoría, el FONASA-MSC fue creado para darle sustento a los prestadores institucionales. Sin embargo, tal como está presentado el 14 de septiembre, cuando se sacó el anuncio del arancel de la modalidad de cobertura complementaria, a nosotros no nos queda claro que esto efectivamente vaya a dar sustento. ¿Ya? Es decir, ¿por qué? Porque los GRD hoy día no están valorizados para darle sustento efectivamente a la salud privada. Y la preocupación desde el punto de vista nuestra de los médicos es que nosotros hoy día se nos establece un arancel en FONASA que es el arancel modalidad libre elección. Ese arancel mm, nosotros, la crítica que le hemos hecho como médicos, no me refiero al sistema público o privado de salud, sino que la crítica en general que hemos hecho es que la valorización que hace FONASA de los aranceles no se reajusta con el tiempo, primero, y segundo, están subvalorizadas muchas prestaciones. Cuando me refiero a subvalorizadas, me refiero a que hay prestaciones que cuando se hizo el cálculo de cuánto cuesta una prestación, tenía una determinada tecnología, con el paso de los años esa tecnología mejoró, y por lo tanto el valor de la prestación cambió. Y FONASA nunca ha sido capaz de poder reajustar esas prestaciones en función del avance tecnológico o de la preparación que requiere un médico para poder realizar esa prestación en particular. Y el modelo GRD no establece cuánto va a ser el pago objetivo que se va a hacer, ni los tiempos de pago tampoco. El modelo GRD obliga a un sistema, a una estructura de auditoría de las cuentas doble. Por una parte, la clínica que tiene que hacer una auditoría de la cuenta para saber en cuál GRD quedó el paciente, porque si aplica un GRD equivocado, se le paga mucho menos de lo que costó la prestación o el conjunto de prestaciones de una hospitalización, ¿ya? mm, Y por otra parte, cuando esa cuenta sale y llega a FONASA, FONASA tiene que hacer una segunda auditoría para saber si cuenta o no. Si tú me preguntas si hoy día FONASA se marea con las cuentas GRD que salen a partir de las urgencias, hoy día imagínate, todas las prestaciones van a ser GRD. Sinceramente dudamos de la capacidad que tenga FONASA administrativa de poder valorizar adecuadamente las cuentas. ¿Cuál es el riesgo desde el punto de vista nuestro? Son los retardos en el pago. Nosotros no estamos peleando por un monto de plata, nosotros estamos peleando para que se nos clarifique o que se nos dé la transparencia para saber cuándo nos van a pagar y cuánto va a ser más o menos el monto que nos van claro. a pagar. Entonces, Eh, perdón, Porque en Rodrigo, ese aspecto Rodrigo, te interrumpo. FONASA lo Sí, te establece. interrumpo. Sí, te interrumpo para dejarlo más claro todavía. Lo que tú estás diciendo es que FONASA está entregando valores que no se ajustan a la realidad. Nosotros lo hemos dicho siempre, no solamente lo decimos nosotros, sino que lo dicen también Clínicas de Chile. La Clínicas de Chile es la que saca la cuenta de cuánto cuesta una hospitalización en general, y nosotros decimos, como desde el punto de vista médico, que la valorización que hacen de nuestras prestaciones tiene que requerir un trabajo bastante mayor. Hoy día, por ejemplo, en el último ejercicio que se hizo con FONASA, con las sociedades científicas, para poder establecer el reajuste de las prestaciones, las sociedades científicas entregaron 600 prestaciones que deberían reajustarse y FONASA solo aceptó no más de un 20%, ¿ya? De esas prestaciones reajustar. Cada vez que se ha hecho exactamente el mismo ejercicio, ¿ya? Desde el punto de vista con FONASA, FONASA nunca ha hecho la valorización de la totalidad de las prestaciones, por múltiples problemas. Presupuesto, por ejemplo. FONASA no tiene dentro de los ítems de su presupuesto el ítem reajuste. ¿Ya? Por lo tanto, después de que FONASA paga todos los programas que tiene que pagar, recién lo que queda va a reajuste. De acuerdo con eso, es imposible que las 600 prestaciones que cada vez que se hace el ejercicio que se realice para revalorizarlas, no las haga. ¿Ya? Por lo tanto, hay un problema administrativo que tiene que ver efectivamente con la valorización que hace Mm, FONASA de las prestaciones. sí, Rodrigo, Asimismo, sí. tampoco FONASA. ¿Sí? Sí, Rodrigo, a ver, ¿Sí? para Te escucho. entender, porque decíamos, ¿no es cierto?, que en el marco precisamente de la ley corta de ISAPRES, decíamos al comienzo del programa, el Congreso aprobó esta llamada modalidad de cobertura complementaria, ¿no es cierto?
que en el fondo busca que los cotizantes puedan acceder, junto con sus cargas legales, a una red amplia de clínicas privadas, con una mejor cobertura de la que tiene hoy la modalidad de libre elección. Eso es lo que se nos está diciendo. Quiero preguntarte nuevamente, ¿la crítica tuya es específicamente cuál? ¿Esto no va a funcionar de la forma en que se ha planteado? A ver, cuando se hizo la modalidad de cobertura complementaria de FONASA, uno esperaría que esto es una gran reforma, no es una reforma menor. Mm. Cambia completamente el modelo de compra de FONASA. ¿Ya? En esta reforma, por ejemplo, FONASA no convocó a los médicos a participar. ¿Cuáles son los médicos que participan en esto? ¿Cuáles son las posibilidades de participación de los médicos? Por una parte, lo gremial, que está representada por el Colegio Médico. El Colegio Médico participó básicamente en la valorización del valor de las consultas. Sin embargo, el Colegio Médico no participó en la valorización de los GRD. Ahí hay un aspecto que es bien importante. A nosotros como Federación Médica, que representamos a un grupo importante de la salud privada, tampoco se nos convocó y tampoco se convocó a las sociedades científicas. Las sociedades científicas, que son los que establecen los estándares técnicos de realización de las prestaciones y los que finalmente son los que determinan cuánto cuesta, ¿no? Desde el punto de vista de no de valor numérico de plata, sino que cuánto es el trabajo médico que se está realizando. En suma, para dar una idea, nos parece que en la elaboración de esta propuesta no se consideró el trabajo médico en la elaboración de la propuesta. Nosotros consideramos que una propuesta que sí tiene factibilidad de realizarse, pero para poder lograr la factibilidad de realizarse se requiere una reforma integral al FONASA, en la cual existe una gobernanza que sea independiente de los gobiernos de turno, que tenga una comisión experta dedicada a la valorización de prestaciones que le permita a los prestadores institucionales, las clínicas y los centros médicos, a tener sustentabilidad a futuro y que nos permita a nosotros los médicos también poder proyectarnos desde el punto de vista de cuánto efectivamente y cuándo nos van a pagar las prestaciones que nosotros realizamos. Perfecto. Rodrigo ¿Entiendes? Julio, presidente. Sí, absolutamente. Rodrigo, se nos acabó el tiempo, te quiero dar las gracias. El doctor Rodrigo Julio, presidente de la Federación Médica de Chile, un tema que vamos a seguir, por supuesto, analizando. Te doy nuevamente, como decía, las gracias por habernos aportado con tu mirada respecto de los alcances que tienen todos estos elementos que se desprenden, por supuesto, de la ley corta de ISAPRE. Espero que haya quedado claro, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Gracias y a ti. quiera, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Que tengas buena tarde. Gracias.